Y este 15 de agosto para nosotros es un verdadero privilegio tener este maravilloso programa. Hoy en el tema central hablaremos la familia en el ministerio y tendremos a una gran invitada, a la pastora Elcita Decorado de la Iglesia Santo Fuego. ¿De qué hablaremos? De cómo el Señor desde su infancia la llama a pelear por su familia. Y hoy tiene un gran ministerio al cual nosotros se lo queremos compartir. Bienvenidas mujeres a su programa Plena y Bendecida. Gracias por sintonizarnos en este día de feriado. Sabemos que tienes muchas cosas por hacer, pero escogiste hoy sintonizarte con nosotros. Mi nombre es Ana Regina Toledo y quiero empezar este programa mandándole un abrazo enorme a mis papás y a Mía y a la Titi que nos están viendo del otro lado de la cámara en casa. Y para mí también es un gusto poder entrar hasta la intimidad de su casa. Bienvenidas a este maravilloso programa de Plena Bendecida que estará fenomenal. Y queremos invitarte a que nos sigas en redes sociales. Recuerda que tenemos la página del programa Plena y Bendecida, pero además tenemos un grupo cerrado, un grupo maravilloso donde compartimos videos, donde cada quien puede poner sus experiencias, sus peticiones de oración, que se llama Plenas y Bendecidas. Mándanos tu solicitud para que te aceptemos en este grupo y que seas parte de nuestra comunidad. Y recuerda también que todos nuestros programas, por si te has perdido alguno, están grabados en YouTube, en el YouTube de Canal 27, en el folder de Plenas y Bendecidas. Así es, Ana Regina. ¿Y qué le parece si iniciamos con el segmento de Mujer Artista con Eva Rojas? Adelante. Estamos en el segmento Mujer Artista. Te saluda Eva Rojas y tengo una consulta para ti. ¿Cómo suena tu vida? Antes de interpretar una canción con mi violín, lo primero que hago es asegurarme que esté afinado. Y de eso hablaremos hoy, acerca de la afinación, que es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota de referencia. Y la afinación de los instrumentos musicales varía de acuerdo a sus características. Pero si un instrumento musical no está afinado correctamente, no sonará bien. Por ejemplo, el violín es un instrumento muy dulce, muy melodioso, muy bonito. Pero si las cuerdas de mi violín no están afinadas correctamente, cualquier interpretación sonará mal. No importa que el instrumento sea bonito, pero si no hay una correcta afinación, todo suena mal. Ahora pasemos esto en relación a nuestras vidas. ¿Sabes que en este momento tú podrías estar sonando mal y necesitar una pronta afinación en tu vida? Sí, podrías estar sonando mal ante la sociedad, ante tu familia, ante tu esposo, ante tus hijos, ante Dios. Proverbios 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. No sé qué aspectos o actitudes de tu vida tienes que mejorar para lograr sonar bien. A veces es necesario controlar nuestro carácter, perdonar, olvidar, ceder y también controlar la dureza de nuestro corazón. Pídele a Dios que te examine y que te guíe por el camino de la vida eterna, como lo dice el Salmo 139:23. Cuando nuestra vida espiritual no está bien, se ve reflejada en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso debemos de ser esas mujeres virtuosas que constantemente buscan la presencia de Dios y meditan en su palabra. Cuando los instrumentos musicales están afinados correctamente, emiten sonidos lindos, sonidos hermosos, sonidos agradables al oído humano. Lo mismo sucede con nosotras.
cuando nuestro espíritu está bien, cuando menguamos a la carne y le damos lugar a las cosas del espíritu, sonaremos bien, hablaremos bien y también nos veremos bien. Hoy tienes una nueva oportunidad para sonar bien. Nos vemos en el próximo segmento de Mujer Artista. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Hoy 15 de agosto estamos muy felices porque sabemos que muchas personas están en su casa. Gracias Eva Rojas por ese maravilloso segmento de Mujer Artista, y para mí es un privilegio esta mañana poder entrevistar a una mujer que yo admiro muchísimo. Es la pastora Elcita Decorado de Iglesia Santo Fuego. Bienvenida, Elcita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy contenta, muy bendecida de estar en este maravilloso programa Plena y Bendecida, que ha estado causando tanto impacto en el corazón de la mujer de Guatemala y hasta las fronteras donde sale. Y sé que está siendo de muchísima bendición. Ligia, te bendigo por eso y a todo tu equipo. Bueno, muchísimas gracias, pastora. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la familia en el ministerio, y yo creo que tú tienes muchísimo que contarnos acerca de esto, porque entiendo que el Señor empezó a utilizarte desde muy pequeña, y nosotros queremos que le cuentes a la audiencia cómo ha sido el recorrido de Elcita Decorado. Okay. Este es un tema para mí bastante poderoso en mi vida, el poder hoy expresarme ante el público televidente que nos mira y poderles decir que mi amado Ligia empezó desde muy niña. Empezó prácticamente desde los 5 años de edad, cuando mi corazón empezaba a tener más entendimiento de las cosas que pasaban a mi alrededor, y entre las cosas que pasaban a mi alrededor era ver el hogar de mis padres. Era ver lo que sucedía entre ellos. Era un hogar bastante difícil, una relación bastante atravesando diferentes tipos de situaciones, y en mi corazón se empezó a despertar una necesidad de hacer algo a mis 5 años de edad. De 5 a 7 años empecé a escuchar la palabra de Dios a través de un radio pequeñito que una prima mía vivía en nuestro hogar, y era maestra y era cristiana, y yo escuchaba los mensajes que ella oía. Y un día, a los 7 años, un día le digo, necesito ir a tu iglesia. A los 7 años me convierto al Señor, empiezo a trabajar por mi familia, empiezo a hacer cosas que un niño no hace, y empecé a ver la mano de Dios, sabiendo que mi padre era un alcohólico, sabiendo que habían problemas muy fuertes en el hogar de mi familia, golpes. Como hijos atravesábamos momentos muy difíciles, y yo empecé a acudir a la iglesia Príncipe de Paz en ese entonces, a pesar que mi padre me sentenciaba, me decía, si vas te voy a pegar. En los pueblos a la iglesia se va todos los días. Yo iba todos los días a la iglesia porque era tanta mi hambre y mi necesidad de buscar a Dios y clamar por mi familia. Doblaba mis rodillas en aquellas bancas de madera y piso de tierra y clamaba por mis padres, por la relación, por la conversión de mi familia. Regresaba de la iglesia sabiendo que mi padre me esperaba con un cincho en la puerta y me pegaba. Sufrí por traer el evangelio a mi familia, y eso fue por muchos años. Para no cansar, hablando un poquito de mi niñez, 40 años oré por mi padre, oré por mi familia. Mi familia se convirtió toda, mi madre, mis hermanos, menos mi padre. A los 40 años se convierte mi padre, después de haber orado tanto. Hija, mi sorpresa es cuando mi padre me dice, mija, al fin obedecí. Hoy soy cristiano y me he convertido, y te cuento que estoy congregado. Y le digo, papá, ¿a dónde está congregado? Mira, me dice, hay una iglesita abajo de la casa. Ahí me quedé. Fue la iglesia por donde lloré y doblé rodillas y derramé lágrimas por muchos años. Ahora mi padre allí sirve, ama su iglesia, ama a sus pastores. Ahí empezó mi historia. Sí, es impresionante, ¿verdad? Porque ¿quién iba a decir que una niña a los 7 años iba a tener esa convicción y esa capacidad
de comprender que había un Dios todopoderoso que podía cambiar la circunstancia. ¿Y qué pasó más adelante entonces, pastora? Bueno, más adelante yo estudio, me gradúo, luego me caso. Pero resulta que me caso con un varón inconverso. ¿Por qué? Porque tampoco tenía la asesoría a mi alrededor. O sea, en mi familia yo era la líder sobre mis padres espiritual, supuestamente. No, supuestamente no, o sea, así era. Yo era la líder en mi familia espiritual, la que llevaba el agua a mi casa. Tíos, tías, y era yo la que daba la palabra. Entonces no tenía un asesoramiento, pero yo entiendo, Ligia, ahora trasladándonos a mi familia ahora. Entiendo lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2:10, que nosotros fuimos criados como hechura suya para grandes obras en esta tierra y que fueron predestinadas de antemano. En mi vida, mi familia sé que fue predestinada de antemano. Me caso con mi esposo, eso sí, antes de casarme yo ya lo tenía súper mega evangelizado. Mis cartas de amor eran con citas bíblicas que aún las conservo. Sembré una semilla en el corazón de mi esposo y esa semilla empezó a dar efecto ya casados con él. Bueno, pues es de verdad cómo impresiona, porque tú dijiste algo que me llama mucho la atención. Tú dijiste, no tenemos la asesoría. Y realmente lo que está sucediendo ahora, y ese es uno de los objetivos de este programa, es otorgar herramientas a las mujeres y utilizar testimonios como los tuyos, como los de otras mujeres que han pasado por circunstancias de repente un poco complicadas, que al final sabemos, fuimos predestinados. Entonces, pero aunque hubiésemos sido predestinados, ese proceso, ese camino mientras todo se va ajustando, pues es doloroso. Wow, sí. Sin embargo, la falta de conocimiento en algunas cosas te llevan a tomar malas decisiones, y esas decisiones, aunque Dios ya tiene el camino hecho, yo creo que lo que Dios espera en ese momento es que nosotros seamos determinados en lo que queremos como hijas de Dios para avanzar. Sí, amén. Creo que la semilla que yo sembré en mi esposo siendo novios ayudó muchísimo a que él, ya casado conmigo, pudiera empezar poquito a poco en los pasos del Señor. No fue fácil para mí. Se pasó procesos. Yo le hablaba, para uno quiere que eso suceda ya, pero yo esperé varios años para el convertimiento primeramente de mi esposo. Mis niñas empezaron a nacer, y mis niñas, mis 3 mujeres primero, porque tengo 4 hijos, tengo un varón que vino como promesa de Dios después. Mis 3 niñas empezaron a crecer y yo empecé a trabajar. Mi esposo se iba a trabajar por 15 días y regresaba, y en esos 15 días yo no salía, me mantenía en casa. Tenía mi grupo familiar, había un pastor que yo lo bendigo, que es mi padre espiritual, y llegaba a mi casa y me enseñaba, y mis hijas allí desde muy pequeñas y empezamos a sembrar esa semilla en ellas. Pasaron procesos, como tú dijiste, muy dolorosos, primeramente de mi esposo. Yo insistía, oraba por mi esposo, le hablaba y él me decía, yo en la tele ya recibí al Señor. En el programa, precisamente, me decía el de Fernando Solares, hay un programa muy hermoso, Confía en el Señor, creo que se llama. Y yo ya lo recibí, yo lo confesé. No, gordo, no es así. Tienes que hacerlo de verdad, de corazón. Porque aún miraba yo hábitos en él y todavía muchas actitudes, no malas, que se digan que vicios, porque gracias a Dios me casé con un hombre sin vicios, sin ningún otro tipo de situaciones que me han hecho sufrir dolorosamente. Pero mi problema con mi esposo era que él venía de una familia demasiada religiosa, católica, con relación con la brujería y la hechicería. Entonces, sin darme cuenta, yo casada con mi esposo, Ligia Linda, entro a un campo de guerra espiritual, sin enseñanza, sin asesoría. Claro, yo todavía no me congregaba porque estaba esperando a mi esposo, pero yo sola tenía mi relación con el Señor. Entonces, cuando yo veo la necesidad, y sí leía mucho la palabra, y en ese tiempo viene la misericordia de Dios, empiezo a congregarme, mi pastor me empieza a ayudar, empieza a adiestrar un poco en lo que era la liberación. Para no cansar, hija linda, entro a una etapa de guerra espiritual. Creo que fui graduada
en mi propia práctica. O sea, yo tengo títulos de teología, doctorado en teología, pero eso no lo es todo. Yo entré en la pura práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Dios conocía, toma mi vida, me para en esa familia, la familia de mi esposo. Dios tenía un plan con mi esposo y con toda su familia, y un plan maravilloso con nuestra familia. Y es algo que yo quiero decirle ahorita a mujeres televidentes. A veces nos angustiamos cuando vemos que las cosas no cambian, cuando vemos contra los gigantes que peleamos. Pero hay algo tan importante, que si Dios tiene un plan poderoso para nuestra vida, aunque el plan del diablo esté intimidándonos, atacándonos, siempre va a ser el plan de Dios el que va a operar en nosotros. Eso pasó conmigo. Luché contra la idolatría, luché contra la brujería. Tuve que visitar centros de brujería donde mi esposo obligado era llevado aún de grande por su mamá para hacerle que las limpias, y mi esposo lo hacía a escondidas mías. Tuve que trabajar todo eso, tuve que confrontar brujos, tuve que derribar altares en la familia de mi esposo, cosa que nadie en la vida se hubiera atrevido, tampoco yo. Pero lo hice porque el Espíritu Santo definitivamente es el que me impulsó. Ahora digo, ¿cómo yo hice esas cosas? Fue por el Espíritu Santo. Eso trajo una liberación a mi familia. O sea, no fue fácil. Hoy en día, ver a mi familia sirviendo a Dios. Tengo hijas pastoras, tengo hijas sirviendo al Señor. Mi esposo, que es apóstol ahora, él fue mi oveja primeramente, ahora él es mi apóstol. Entonces, eso es una maravilla. Pero fui una mujer que me levanté a la guerra. No tuve temor de ir a la guerra. Y eso quiero decirle a cualquier mujer que me ve, que lo importante acá es descubrir lo que de Dios tenemos acá adentro, sacarlo, ponerlo por obra. Las armas que Dios nos ha dado, armas que usaron mujeres como Ana, logró su objetivo. Ella pidió a Dios con lágrimas, con fe, con pasión, con amor, sacar lo que tenemos, no intimidarnos, sino sacar. Y todas esas armas a mí me apoyaron, hija linda, para levantarme a la guerra y saber que yo podía conquistar el corazón de mi esposo. Y no solo el de mi esposo para Cristo, a su familia. Que de verdad, entre todas las familias de él que vienen acostumbrados de brujería, de hechicería, de pactos satánicos, que la familia de él salga y ahora se conviertan a Cristo. Mis suegros fallecieron siendo cristianos, los salvamos, los bautizamos para Cristo. Todo eso ha trabajado Dios en nuestra familia. Bueno, pues es muy interesante lo que estamos viviendo en este momento contigo. Gracias, pastora, por compartir tu testimonio. ¿Qué te parece si vamos a un segmento muy importante? Creo que a ti te va a gustar mucho porque a causa de tus oraciones esto está sucediendo. A continuación vamos con la pastora Michelle Corado en el segmento Mujer Adoradora. Bendiciones, bienvenida al segmento Mujer Adoradora. Te saluda la pastora Michelle Corado. Hoy estoy contigo nuevamente a compartir el bello mensaje: guarda silencio ante el Señor, espera en Él. It's a new day. It's a new life. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Un versículo que ha cambiado muchas vidas y que me ha dado paz en cualquier circunstancia. Cuando la circunstancia, tú estás en un problema caótico y no sabes qué hacer, esta palabra viene a decirte: guarda silencio ante el Señor. ¿Qué significa guardar silencio ante el Señor? Quiere decirte el Señor: estate quieto, reposa delante de Dios y mira cómo yo voy a pelear la batalla por ti. Saca tus manos del asunto y permite que yo introduzca mis manos en este asunto. Moisés recibió esta instrucción de parte de Dios. Tú bien sabes que cuando Moisés se encontraba en aquel momento que tenía el mar Rojo enfrente y a Faraón atrás con su ejército, no había salida alguna. Solamente Moisés recibió esa instrucción de Dios y le dijo: no temas. No temas, estate quieto y mira cómo yo voy a pelear por ti. Porque los egipcios que ahora ves, nunca más los volverás a ver. Moisés pudo transmitirle al pueblo este mensaje, porque en ese momento los israelitas empezaron a atormentar a Moisés y le dijeron: Moisés,
¿para qué nos sacaste de Egipto a morir aquí en el desierto? Hubiéramos preferido morir en Egipto como esclavos, porque ahí por lo menos habían sepulcros para enterrar nuestros huesos. Por lo menos ahí hubiéramos tenido una muerte en paz. Pero aquí vamos a morir en el desierto, sin un lugar para que nos entierren. Imagínate esa presión que Moisés tenía. Solamente Moisés elevó sus ojos al Todopoderoso y el Señor le dijo: Moisés, no temas, estad quieto y espera lo que el Señor hará por ti. Hoy el Señor te dice, tal vez tú estás atravesando un momento que tú quisieras resolver el asunto en tus manos. Tú quisieras encontrarle una salida. Porque cuando Dios te dice estar quieto, Dios tiene un tiempo, tiene una hora y tiene un día específico para realizar ese milagro en tu vida. Pero el Señor en ese trayecto, que ese día llega, Dios está trabajando en ti los frutos de la paciencia, los frutos de esperar y confiar plenamente en Él. David lo dice en el Salmo 37:7, dice: espera en el Señor y guarda silencio. Me encanta esto, ¿por qué? Guardar silencio entre las circunstancias. Tú puedes decir, no, pero si yo le ayudo a Dios en este asunto, tal vez se resuelve el asunto más rápido a mi manera. Hoy el Señor te dice, deja que yo pelee la batalla por ti. El Salmo 46:10 dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dios te está diciendo en esta hora, permanecer quieto. No muevas nada si yo no te lo ordeno. No te muevas ni a la derecha, no digas nada si yo no te lo ordeno. Permanece en mi presencia, porque en la presencia de Dios, cuando tú te refugias en la presencia, el Espíritu de Dios te va a revelar las armas, las estrategias que tú necesitas para solventar ese asunto que en este momento te preocupa. Quiero declarar contigo y anunciarte esta palabra de 2 de Crónicas 20. Josafat vivía un momento de persecución. Habían sido amenazados y le dijeron, vamos a llegar a derribar todo Israel. Josafat solo oró y el Señor le dio este mensaje y le dice, estad quietos, porque no es tu guerra, sino la de Dios. Hoy quiero decirte en este momento, no es tu guerra, es la de Dios. Dios te va a guiar, Dios te va a dar las palabras, Dios te va a dar los métodos, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar las armas que tú necesitas para tener la victoria en este asunto. Pero hoy este mensaje es especialmente para ti, que tal vez has estado ansioso, has estado confundido, que ya no sabes qué más hacer. Hoy el Señor te dice, saca tus manos del asunto. Permite que yo lo haga todo a mi manera y permanecer quietos y deja ver cómo yo peleo la batalla por ti. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este segmento. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. The wind blows the trees, but the leaves. Fuimos creados para adorar a Dios. Así que le doy gracias a la pastora Michelle Corado porque en estos segmentos de Mujer Adoradora nos enseña cómo acercarnos más a su corazón y poder conectarnos de una manera muy especial con Él. Si te ha bendecido este programa, yo estoy segura que sí. ¿Qué te parece si hoy te constituyes como socio honorario? Quiero contarte que tendremos una gran celebración. Algo va a suceder el 24 de agosto. Vamos a tener una gran celebración para aquellos socios que han colaborado constantemente para que este canal y el programa de Plena y Bendecida sea una realidad para nuestra Guatemala. Y no solo eso, Ligia. Ese mismo día, a las 8 de la noche, inicia la telemaratón. Espero que todos ustedes estén listos para venir a las instalaciones de Canal 27, traer sus donativos, porque gracias a ti, gracias a tu aporte, es que esta señal puede llegar a toda Guatemala y ser de bendición para Guatemala y para el mundo, porque recuerda que tenemos palabra de ser faro de luz para las naciones. ¿Y qué les parece si a continuación vemos a una de las personas que ha estado con nosotros desde que inició nuestro programa? Diana de Morales en el segmento Mujer Influencia. Hola mujeres hermosas, yo soy Diana de Morales y bienvenidas a Mujer Influencia. Hoy, mujer hermosa, quiero que hablemos acerca de Ana y Penina. Sí,
Hoy vamos a hablar de esta mujer extraordinaria del reino que tenía una promesa grande sobre su vida. Y es que ella era estéril, pero Dios le había prometido que iba a tener hijos. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido esas palabras, esas promesas de Dios en nuestra vida que actualmente, tal vez con nuestra situación, nosotros digamos, esto es imposible que se cumpla o cuándo en este tiempo se va a poder cumplir? Muchas de las historias de la Biblia es porque se lograron cosas realmente imposibles que solo Dios de verdad podía lograr hacer. Esto es lo que está pasando muchas veces en nuestra vida. Pero ¿sabes? Ana tenía esa promesa y se lo creyó. ¿Qué fue lo que pasó? En su entorno comenzaron a aparecer peninas. Sí, había una mujer en especial que siempre se burlaba de ella, que siempre se burlaba de la promesa que Dios tenía para ella, dado que siempre le decía, pero esto es imposible, mira la situación actual en la que tú estás en este momento. ¿Cómo crees que va a poder cumplirse esta palabra que Dios te dio? Ahora quiero que pensemos cuántas peninas tenemos todas en este momento en nuestra vida. ¿Cuántas peninas te están diciendo, no, ya no busques más de Dios? ¿Cuántas peninas te están diciendo, es momento que dejes de creer, porque tu milagro jamás va a pasar, porque tu necesidad jamás se va a cumplir? ¿Cuántas peninas te están ahorita desmoronando y te están diciendo eso no va a poder pasar? ¿Cuántas peninas de verdad están atacando tu fe, están atacando tu esperanza y están haciendo que en vez de ser una mujer de fe, te conviertas en una mujer triste, en una mujer desanimada, en una mujer que no tiene valor, en una mujer que ya no tiene ni su identidad en Cristo? ¿Sabes? Es momento de poder identificar a estas peninas. Sí. Todas tenemos una penina en nuestra vida, todas tenemos peninas que nos hacen opacarnos en algún momento de nuestra vida, pero es allí cuando nosotros tenemos que aprender a identificarlas, porque si nosotros sabemos quiénes son las peninas en nuestra vida, nosotros vamos a poder atacarlas, nosotros vamos a poder ignorarlas, nosotros vamos a poder hacerlas a un lado y seguir creyendo las palabras que Dios tiene para nosotros. Ana tenía una palabra tremenda encima de ella y una penina se la quiso venir a quitar. Tú vas a lograr eso, tú vas a dejar que eso pase en tu vida. Tú vas a dejar que ese momento en el que Dios te dijo vas a salir de esta situación en la que tú estás en este momento, vas a dejar que esa promesa de que tu esposo un día estuviera a los pies de Cristo, que tus hijos un día sirvieran en la iglesia, que tu situación económica un día se va a resolver, vas a dejar que todas esas palabras que Dios ha declarado sobre ti, ya sea por medio de profetas o bien en el libro de la Biblia, que ahí están todas las promesas que Dios tiene para nosotros, vas a dejar que esas peninas se metan en tu cabeza y no te hagan avanzar. Hoy es momento, mujer del reino, para que tú te levantes, para que tú digas ya no más, estas peninas no pueden más en mi vida. Yo voy a ser una mujer del reino, así como Ana, un día a pesar de que tenía la penina, la quitó y siguió creyendo por su milagro. Tú puedes ser hoy esa mujer, tú puedes ser hoy Ana, tú puedes ser esa mujer valiente, esa mujer esforzada, que a pesar de que el mundo, la situación, todo te esté dando un escenario totalmente distinto a lo que tú quieres, tú puedes hacer que esas bendiciones del cielo se empiecen a desatar. ¿Sabes? Algo que he aprendido en mi iglesia es que nosotros tenemos que desafiar nuestra fe, porque si nosotros desafiamos nuestra fe, comprometemos al cielo. ¿Sabes qué palabras más fuertes esas? Comprometer al cielo, de verdad decir que Dios diga, wow, esta mi hija me está creyendo tanto que yo tengo que ver la manera de cumplirle, porque no importa las peninas que están a su lado, esa mujer me cree, esa mujer me ora, esa mujer me honra, esa mujer actúa de acuerdo a mi reino. Hoy tú puedes ser esa mujer, no te detengas, te entiendo si muchas veces puedes sentirte que estás triste, que estás deprimida, que sientes que esta palabra nunca se va a cumplir, pero es momento que arranques de tu vida esas peninas y empieces a declarar sobre ti la victoria de que Dios te ha dado, de las promesas que Dios te ha dado, y tus milagros van a empezar a llegar a tu vida, pero empieza a quitar esas peninas de ella. No hay lugar para ellas en tu vida, solo hay lugar de un Dios que puede hacer lo imposible posible. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Dianita, por siempre participar en el segmento de Mujer Influencia, y continuamos aquí con la pastora Elcita Decorado, pastora de la iglesia Santo Fuego. Yo quisiera, pastora, que nos contaras un poco cómo empezó todo ya trabajando tú en el ministerio.
entiendo que iniciaste tu ministerio pues sola, individualmente, y que poco a poco se fueron añadiendo tus hijas, tu esposo, y cuéntanos un poco acerca de eso. Ok, sí, yo venía ya con toda la historia de Jesús en mi corazón y luego dije, tengo una prueba en mi vida. Mi madre fue asesinada de una manera muy cruel y ese dolor me hizo tomar una decisión muy firme, someterme al Señor mucho mayor de lo que yo venía. Tratar de conocer más a Dios. O me aferraba a Dios o yo sentía morir porque me visitó un espíritu de suicidio por el dolor de ver el cuadro, la manera en que mi madre fue asesinada. Sentía que no lo podía soportar. Sentía que tenía que venir un poder sobrenatural a mi vida para poderme levantar. Bendito sea el Señor, a través de esa prueba muy dura en mi vida, Dios me llama directo al ministerio. Pero empiezo sola, porque aún mi esposo no estaba tan sometido al Señor. Todavía él era muy bebé espiritual en esto. Empiezo sola y a través de esa prueba le doy rienda suelta a los dones del Espíritu Santo que estaban como ahí en mí y con más libertad. Y Dios empieza a usarme como un evangelista y empieza a funcionar los dones proféticos. Y empiezo yo a moverme ya con mi iglesia, con mis pastores, jalando con mis niñas a la iglesia muy pequeñas. Mis niñas crecieron, mamaron todo esto de caminar en el Señor. La Biblia dice que hay que instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Y yo lo he visto en mis hijas porque éramos niñas, con mis niñas orábamos juntas, orábamos por mi esposo. Y yo empiezo ya a darme a conocer como el cita decorado, como una evangelista, como una profeta que Dios estaba ungiendo en este ministerio en un nivel. Pero más adelante, después de que mis 3 niñas se habían nacido, estaban ya a una cierta edad niñas, viene la promesa de mi hijo varón. Y eso era como muy imposible ante la ciencia médica. Yo ya no podía tener más hijos, mas sin embargo Dios lo habla, Dios hace el milagro, salgo embarazada y cuando el tiempo de dar a luz a mi hijo viene la prueba terrible en mi vida. Mi hijo nace en medio de muchos problemas de salud que yo presenté en ese momento y a mí me declaran muerta en el hospital. Prácticamente yo tengo un milagro de resurrección. Esa prueba fue tan fuerte en mi vida y fue la prueba que por segunda vez en mi esposo lo despertó al llamado. Anteriormente él había tenido una prueba muy dura, fue secuestrado, prueba que Dios le había revelado a través de mí, va a pasar esto, esto y esto y esto, y pasó exacto en el lugar y todo, para que una advertencia de parte del Señor. Era el tiempo de Dios ya para mi familia, para mi esposo, y era el tiempo de ir a otro nivel, que es lo de la iglesia que ahora somos, ¿verdad? Entonces, a través de esa prueba, mi esposo ve la muerte mía, ve la pérdida mía, clínicamente declarada muerta. La ciencia médica lo hablaron, ella está muerta, lo sentimos, perdí toda la sangre total de mi cuerpo, paros cardíacos, mis riñones se paralizaron, mi cerebro un vegetal, o sea, no había vida en mí, me declaran muerta y a los 30 minutos yo regreso. Pero en esos 30 minutos tengo una experiencia maravillosa con el Señor, un encuentro con el Señor en las nubes, algo que no tengo el tiempo de expresarlo, pero lo especifico en mi libro Unción tras la muerte. Y cuando yo regreso con un llamado a la familia, un llamado de resucitar primeramente a mi familia. Y es allí cuando empieza lo hermoso, la historia de que hoy en día somos. El impacto del milagro que Dios hace en nuestra vida. Mi esposo en minutos. Es que a veces como mujeres oramos porque pasa tanto tiempo y el varón no cambia. Pero lo que hemos venido haciendo anteriormente, sembrando en palabra de Dios, toma cumplimiento y se acelera el tiempo del Señor cuando es el tiempo de Dios. En esos minutos del proceso en mi vida, mi esposo crece como nunca y recibe el don de fe. ¿Por qué el don de fe? Porque mientras todos me aceptaron muerta, mientras todos dieron el pésame, mi esposo fue el único que dijo, yo no lo acepto, mi esposa va a regresar. ¿Por qué? Y esto va a marcar el corazón de toda mujer o pueblo que me escuche en esta hora. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba como un cadáver tapada y mi esposo lo tiene la gente rodeada en medio de esa situación donde estaba yo dando a luz,
No solamente di a luz a mi hijo Juan Daniel, quien tiene un llamado profético, estaba dando a luz a mi esposo como lo que él ahora es. Estaba dando a luz la iglesia Santo Fuego y las iglesias que están ahora bajo nuestra cobertura. Estaba dando a luz a pastores que hemos formado. Fue un parto múltiple para pasar lo que yo pasé. Pero mientras todo le daban el pésame a mi esposo viene y dice, discúlpenme, mi esposa va a volver. Y dice, estás loco, ¿por qué dices eso? Inyéctenlo, él está enfermo de dolor. No, porque Dios, oiga esto, Dios nos dio promesas como familia. Que mi familia, mi casa y yo serviríamos a Jehová. Y eso no se ha cumplido. Así es que mi esposa, aunque no tenga riñones, aunque no tenga corazón, aunque no tenga una gota de sangre, aunque no tenga cerebro, no tenga nada bueno, de allí Dios la va a levantar. Porque su palabra se va a cumplir. A los 30 minutos yo regreso. Eso aceleró a mi esposo al llamado a entrar juntos como familia, a servir al Señor. Mis hijas crecieron, el Espíritu Santo las tomó un día. A raíz de mi regreso del hospital, un movimiento angelical en nuestra vida, una preparación al llamado pastoral. Mis hijas fueron ungidas desde muy niñas, tenían poca edad, 5, 10 años, la grande Michelle, que ahora es pastora. Fueron llenas del Espíritu Santo por imposición de manos de ángeles. Eso fue algo maravilloso en mi casa y Dios se trabajó algo, yo le llamo sobrenatural. Pero yo quiero decirle hoy a toda madre de familia que no se desespere, que no se canse de sembrar. Dice la palabra en Gálatas que si no nos cansamos de sembrar, a su tiempo cosecharemos. Siempre tuve una actitud de siembra. Siempre tuve una actitud de poner una semilla en el corazón de mis hijos. Siempre tuve una actitud de decir, esto es, mira lo que dice Dios, mira lo que Dios tiene para ti. Y algo muy maravilloso, profeticé y sigo profetizando sobre mis hijos, sobre mi familia. Porque no quiero decir, como dijo el apóstol Pablo, que lo alcancé ya todo. Voy camino a la perfección con mi familia. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Pero lo maravilloso es ver que ahora mi casa y yo, como dijo Josué, servimos a Jehová. No que somos perfectos, no que lo hayamos alcanzado todo, hija linda, pero lo hemos logrado. Y ahí estamos dándole la gloria y la honra a Dios con nuestra iglesia, con nuestro templo, que en fe nos permitió Dios construir también. Háblanos un poquito acerca del templo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el llamado? ¿Tenían, no tenían? ¿Qué pasó con todo esto? Cuando Dios nos llama a construir el templo, no teníamos un centavo para hacerlo. Ese templo está costando, no hemos terminado, tenemos la fase, un 75%, pero es un templo que está hecho con 7 millones de quetzales ahorita. Pero Dios, una de las áreas en las que Dios, para su gloria lo digo, ha usado mi vida, Ligia Linda, es con revelación. El don de ciencias es muy fuerte en mi vida. Dios me dio 8 sueños. En los 8 sueños me fue mostrando los pasos del templo, el llamado de construir al templo. Me mostró el lugar, el diseño del templo, me dio la forma del terreno, me indicó un plano que era Boulevard San Cristóbal. Entonces en el 8º sueño fue la orden. Dile a tu esposo que arranque con la construcción y que vayan por el terreno que yo se lo voy a presentar en estos días. Así fue. Con esa orden, mi esposo es un hombre de fe, le escribía los sueños, Dios le confirmaba a él también en profecía. Estando en una reunión de pastores y apóstoles, hubo un apóstol predicando y dice, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú me van a construir templo, tú me vas a construir templo. Y yo con las palabras proféticas que tenía, unimos y obedecimos. Fue obediencia, fue fe, creerle a Dios. ¿Por qué? Porque construir un templo se trató de ¿qué? De despojarnos de propiedades. En primer lugar, nosotros. Despojarnos de terrenos, de fincas, de ganado, de carros y empezar a construir el templo del Señor. Lo difícil que se miraba aparentemente fue entrar al terreno donde estamos. Que ahora Boulevard San Cristóbal está lleno de tanta empresa americana, de tanto negocio millonario. Y que en medio de ellos exista una iglesia evangélica cristiana, eso se miraba imposible. Por revelación de Dios, Dios me lo mostró a este varón como un ángel. Llegamos a la casa de este varón a decirle, ese es el terreno que Dios nos mostró, tiene el diseño que Dios nos dijo. Dijo Dios, va a tener hija, me dijo un parqueo arriba y un parqueo abajo. Tienes que ver un terreno que está con desnivel, todo exacto. Cuando llegamos con el varón, mi esposo le dice, necesito este terreno para una iglesia cristiana. Le dijo, usted está loco.
porque tengo 80 empresas que me están pidiendo ese terreno y estoy viendo quién me paga más. Y usted le dijo, ¿con qué me va a pagar? Mi esposo le dijo, con fe. Mi esposo dio la vuelta y le dijo, piénsalo, y me confirma. Pero nosotros sabíamos que eso era de Dios, ese terreno era de Dios. Ese varón llegó con su esposa a mediodía a almorzar y le dijo, ¿tú crees que llegó un pastor evangélico y que quiere el terreno para una iglesia evangélica? No, hombre, pero este terreno Dios lo había elegido porque lo había revelado. Ese hombre nos iba a decir que no. A la noche, cuando va a dormir este varón de Dios, porque es un varón de Dios, cuando él va a dormir, el Espíritu de Dios lo visita y Dios le ordena y le dice que ese terreno es mío, es para mi casa. Y yo te voy a bendecir, pero vas a dar eso para mi iglesia. Dios lo despertó, al día siguiente nos llama, hija linda. Él nos dice, Dios me dijo, Dios me mostró, esto es esto, y díganme cuánto necesitan para arrancar. Él mismo también aportó. Dios me dijo, voy a darte 7 ángeles para que ayuden a edificar el templo. Y Dios nos mostró, nos dio 7 personas que Dios utilizó. Y nosotros y el pueblo que se despojó y bendijo para construir el templo. Santo Fuego es un templo que está edificado en fe. Lo que yo puedo apreciar a través de todo esto es que la vida en Jesús es emocionante y que es cuando nosotras nos decidimos abandonar y depender de Él, la vida en Jesús es una aventura. Y pastora, me impresiona porque de verdad es tan lindo, tan hermoso todo lo que nos estás contando, pero vamos a ir a un segmento importante y regresamos a nuestro último segmento de este maravilloso tema con el Cita Decorado y regresamos en un momento. Mujer, eres importante para Dios. Mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Proverbios 31:29. Plena y bendecida. Martes y jueves, 10 de la mañana. Solo por Canal 27. 25 años predicamos la verdad. Les queremos recordar que el 24 de agosto tendremos la celebración de socios honorarios y a las 8 de la noche celebraremos oficialmente los 25 años de Canal 27. Tendremos pastel, estaremos muchos de los que usted ha visto en Canal 27 y los estaremos esperando en Calzada Roosevelt, kilómetro 14.5. Ahí estaremos compartiendo con ustedes y será una noche extraordinaria. Así es, va a ser un honor poder conocerlos, poder abrazarlos, poder estar con ustedes para recibir sus donativos. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con Elizabeth González al segmento Liderazgo? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth González. Tengo el privilegio de participar en el programa Plena y Bendecida y para mí será un gusto el poder acompañarles en el segmento de liderazgo. Hoy vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención, especialmente dentro de las iglesias. Se trata de líderes de impacto. ¿Cómo estos líderes de impacto tienen que estar funcionando al servicio del equipo? El liderazgo no es un fin en sí mismo, es un medio que nos ayuda especialmente dentro de las iglesias para causar el impacto deseado. Este segmento específicamente vamos a reconocer la problemática general que nos hemos observado en diferentes organizaciones, en congregaciones y en ministerios. Generalmente los líderes siempre comentan de la necesidad de trabajar un poco más fuerte con sus equipos porque no están teniendo el impacto deseado. Y de alguna manera hay una teoría que nos ayuda a entender esa problemática. Hay un libro que se llama Liderazgo al más alto nivel. Este fue escrito en el 2009 por Ken Blanchard y él nos explica que realmente si queremos lograr impacto en cualquier organización y en este caso en la iglesia, vamos a tener que tener muy claro que lo que debemos hacer dentro de la congregación es enfocar 2 temas importantes. El primero es el logro de los objetivos de la organización, de la congregación, del ministerio.
porque se tiene que medir el resultado y el éxito. Pero por otro lado tenemos que cuidar a las personas, porque son personas que están queriendo desarrollarse para servir al Señor dentro de la iglesia. Muchas veces hemos perdido el equilibrio porque le hemos dado solo importancia a la posición. Tenemos la posición de dirigir un ministerio, de dirigir una congregación y creemos que tenemos que demostrar con números, con objetivos, con metas que estamos trabajando. Entonces nos ponemos todos a trabajar en esos números, pero nos olvidamos de la otra parte. Tenemos que ejercer un comportamiento de liderazgo para cuidar a las personas, porque no solo se trata de buscar la efectividad del ministerio y de la congregación, sino el bienestar y la satisfacción de los colaboradores, de los servidores, de la gente que llega con nosotros. Es exactamente entonces lo que pretendemos, que no se pierde el equilibrio. Es verdad que las metas son importantes, pero las personas son más. Entonces, ¿cuál es el líder realmente de impacto? Enfoca en cuidar a las personas, desarrollarlas, promoverlas, animarlas, para que juntos logremos los resultados que queremos. Entonces, si queremos realmente un liderazgo que genere los resultados, primero cuidamos a las personas y luego con las personas desarrolladas y formadas podemos lograr los números, las metas y los resultados, que es lo que al final se va a ver reflejado en el rendimiento de esos números, el desarrollo de la gente que nos acompaña. Muchas gracias por haberme acompañado y recuerden, queremos resultados con la gente, debemos cuidar primero a la gente para que juntos logremos los resultados que queremos. Hasta luego. Gracias por nuestro segmento de liderazgo, hoy compartido por la licenciada Elizabeth González, que nos ha traído información muy importante acerca de el liderazgo. Y continuamos aquí con nuestra amada pastora Elcita Decorado. En este último segmento, pastora, me gustaría que me contaras cómo ha sido el desarrollo de tus hijas, porque ya tus hijas ya son adultas, ya empiezan a tener participación dentro de la iglesia, claro, unas con más, están más expuestas, digamos, en el ministerio, otras están cuidando babies, porque sé que eres abuelita. ¿Por qué número de bebés? 5. Por número 5. Entonces, cuéntanos un poquito qué ha pasado y al final me encantaría que nos dijeras al final cuál es la clave de todo esto. Ok, sí, bueno, fíjate que cuando yo veo a mi familia y disfruto a cada una de mis hijas, mis hijos y aún mis nietos, porque a la edad que tiene, por ejemplo, Camila, que es mi nietecita mayor, tiene 5 años, ella está grabando sus pequeños videos predicando la palabra. ¿Ya la vi? Sí, entonces es lo que ellas ven, lo que ven en casa ellos hacen, ¿verdad? Hay una cita que está en 1 de Pedro 5:10 que yo la he fundamentado en mi familia, donde dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó con llamamiento eterno en su gloria, dice, aún en medio de las aflicciones, lo que tú decías, que hemos pasado, Él los perfeccione, Él afirme, Él fortalezca, Él establezca. Y ese proceso yo lo he visto en mis hijos, porque el ver a mis hijas ahora con estos ministerios, en el caso de Michelle, que es mi hija mayor, verla ahora como una pastora en nuestra iglesia, ver cómo Dios la ha promocionado después de como dice acá, 1 Pedro 5:10, de procesos muy fuertes en su vida, pero que obraron para bien, gloria al Señor. Verla ahora a ella, cómo Dios la está levantando, cómo Dios la está usando, predicando su palabra, la ha promocionado el Señor, pues ahora en el precioso programa con ustedes, Plena y Bendecida. Yo disfruto, yo puedo ver lo que uno siembra, ver la cosecha, ¿verdad?, del Señor. Claro, detrás de ello es algo que con eso quiero terminar, ¿por qué se da eso, verdad? Veo también, por ejemplo, a Estefanía. Estefanía es una mujer guerrera. Ella es mi segunda hija. Ella es una mujer de fe, atrevida. Ha logrado muchas metas en su vida, muchas cosas que se ha propuesto creyendo al Dios que le hemos predicado.
desde niña, creyendo al Dios con el cual juntas hemos orado. Ella se ha propuesto lo que ha querido y lo ha logrado en nuestra iglesia. Pues Michelle es pastora, mis 3 hijas tienen un nivel pastoral en la iglesia, pero Estefanía juntamente con su esposo son coordinadores en nuestra iglesia, debajo de nosotros como pastores. Dulcita María es una también supervisora con su esposo, están en lo que es ministerio también, ella es la pastora del ministerio de niños, ella es una psicóloga que Dios la utiliza mucho también para apoyar a muchos niños, están sirviendo al Señor también en lo que es ministerio de alabanza, ministerio de danza. Mis hijas son de las que están casi en muchos ministerios en la iglesia porque tienen varias habilidades que Dios les ha dado y yo les he sembrado que lo pueden hacer. Y veo que en el área donde las pongamos, si tienen que predicar, predican. Si les toca su turno de profetizar, ellas vienen preparadas para profetizar. Bendito sea el Señor. Mi hijo Juan Daniel, que es el pequeño y va ahí en proceso, pero está trabajando en lo que es el área multimedia. Le encanta el área de los niños también y está también entrenándose en la batería, que es un poquito tímido, no quiere lanzarse todavía. Y ahí va en proceso, estamos orando, que es un hijo de promesa. Estamos esperando el banderazo de Dios con él, porque sobre él tenemos muchísima promesa. Pero yo quiero decir algo, Ligia linda. Todo esto se logra a base de rodillas. Madres que oramos, madres que profetizamos en nuestros hijos. No tenemos que dejar de declarar la palabra de Dios. Una cita clave para mí ha sido Ezequiel capítulo 37 sobre el valle de los huesos secos. Dios le dice a Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza. Los huesos necesitaban oír palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitan oír nuestros hijos? ¿Qué necesitan oír las promesas de Dios en nuestros hijos? Oír la palabra de Dios. Dice, y profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado. A cada padre de familia, a cada madre de familia, nos fue mandado profetizar sobre nuestros hijos. Aunque a veces veamos lo contrario, aunque veamos las luchas del enemigo, pero tenemos que profetizar. No como me siento triste, agobiada, derrotada, porque no estoy viendo en mis hijos quizá lo que yo quiero ver o lo que veo en otros hijos de otros siervos, ministros de Dios, pero no como me siento, como me fue mandado. Y el Espíritu de Dios es el que toma lugar, como lo hizo en el Valle de los Huesos Secos. Por mucho que uno mire su hogar, su esposo, sus hijos, que están huesos secos en gran manera, dice la palabra de Dios. Era aquello imposible, pero ¿qué pasó? El soplo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso siento que pasó en mi familia. Un soplo del Espíritu Santo a base de que había alguien profetizando sobre un esposo, alguien profetizando sobre sus hijos, orando, declarando la palabra, y aún lo continúo haciendo. Oro por mis hijos, oro por mi familia, continúo profetizando, orando. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de sembrar oración y sobre todo declaremos la palabra de Dios en ellos y tomará cumplimiento para lo que fue enviado. Es que yo creo que ahí está el punto medular. Tú hablabas acerca de profetizar porque la palabra lo dice, sí, y que tenemos que ser obedientes. Pero si no la conocemos, es que ese es el gran problema. No sé, yo creo que nosotras somos de otra generación donde de repente se nos instruía o se nos guiaba a leer un poco más la palabra. Sí. Todo ahora se ha vuelto como un poco como desechable, sí, y entonces escuchemos y no cantemos bonito y no. Sí. Hay 2 ingredientes, sí, que yo veo en esto, es conocer la palabra del Señor, conocer la palabra, que no hay otra forma más que leyendo, y otra es la fe. Hablemos de eso, pastora. Sí, bueno, tú hablabas, yo veo el tiempo de formación con mis 3 hijas. Ellas fueron niñas de Biblia, no estaba tan a la moda que las tablets, que el celular, que el internet, que todos los medios de que uno puede ver ahora, ¿verdad? Entonces, mis hijas fueron de Biblia, eso me ayudó muchísimo. Y lógicamente también yo hasta el día de hoy me cuesta predicar con una tablet, siento que no me da abasto, ¿verdad? Me quedo corta. Entonces yo soy de papelitos, mira así de chapada la antigua, pero prefiero para fluir, como me encanta fluir en el espíritu, ¿verdad? Veo ahora la diferencia en mi hijo Juan Daniel. Sí. Mi hijo Juan Daniel le hemos regalado Biblia, las tiene a la par de la cama, pero él es más con el celular, ¿verdad? Pues si no quieres, lee en tu celular.
O nosotros a la par de él, mi esposo, por ejemplo, nosotros tenemos altar familiar. Eso es bien importante. Mis hijas lo tienen cada una con sus hijas en casa y su esposo. Y eso es algo que lo prometimos delante del Señor. Mi esposo y yo tenemos un altar familiar una vez por semana con mi hijo, y donde él tiene que leer la palabra y él tiene que orar. Lo metemos para que lo haga. Porque lo que tú decías, el tiempo hoy de verdad está tan saturado de tanto distractor. Y entonces, ¿cómo nuestros hijos se pueden mover cuando el enemigo les está ofreciendo? Pero ahí es donde entra una clave. Nosotros continuar orando. Porque hay mucho distractor del enemigo para nuestros hijos hoy. Demasiado, que les ocupa el tiempo que ellos pueden invertir en prepararse. Hoy es bien raro ver a un joven que quiere invertir tiempo en prepararse para el Señor. Está tan saturado todo lo que el enemigo les ofrece. Pero ahí es donde entra en nosotros no dejar de orar, porque en uno de esos momentos el Señor los toma y el Señor los usa. Algo muy importante, Ligia linda, y para toda mujer que me mira, no se dejen intimidar por los gigantes que el diablo ha levantado hoy en día. Siempre la palabra de Dios va a triunfar. Y dice, toma cumplimiento para lo que fue enviado. Porque luchamos contra esos medios hoy de comunicación con la internet, luchamos, les absorbe tanto tiempo a nuestros hijos. Yo puedo ver a mi hijo Juan Daniel, pues no es tan fácil de que esté leyendo la palabra a como mis hijas lo hicieron, pero entonces estamos nosotros. O de una manera, lo invito, miramos esa película, mire ese testimonio, yo sé que el mensaje ahí llegó. Hay muchas formas también, estrategias que podemos utilizar sin necesidad de agarrarlos a biblazos, que a veces es el error que cometemos, ¿verdad? Sino que Dios es bueno y tiene muchos medios de cómo llegar al corazón de nuestros hijos. Bueno, pastora, estamos terminando. Necesito que tú te enfoques en la cámara y que le digas una palabra poderosa a estas mujeres con respecto a tu experiencia de la familia en el ministerio, para que quede sellado en su corazón que sí es posible. Amén. Así es, gloria a Dios. Verdaderamente yo quiero decirte, mujer, hay una parte en la palabra que toca mucho a mi corazón, y sobre una mujer que fue madre, juez, comandante militar, esposa, y fue Débora. Y dice la palabra de Dios, las calles estaban vacías, no se encontraba gente en las calles platicando, había un temor porque estaba invadido la ciudad por enemigos. La situación estaba caótica, había esclavitud del pueblo, de las familias estaban esclavas ante la opresión del enemigo, y eso no ha cambiado, el enemigo sigue trabajando fuerte hoy. Pero hay algo importante que pasó en esta mujer. Dice, hasta que yo, Débora, me levanté, y me levanté como madre. Quiero decirte algo, mujer, hasta que tú no te levantes como la guerrera que tú eres, como la sierva que tú eres, como la hija de Dios, la llamada, la escogida, las cosas no van a cambiar. Porque el cambio para nuestra vida, para nuestra familia, no depende ni de dinero, ni de ningún gobierno, depende de Dios, el Dios Todopoderoso. Así es que yo te animo, levántate. Cada momento que yo enfrenté situaciones difíciles en mi vida, sabía que tenía que levantarme a otro nivel. Había ganado una victoria, más de repente venía otra batalla con X persona, o con un hijo, o con el esposo, me tenía que levantar a otro nivel. Yo quiero dejar esto en tu corazón. Hasta que tú no te levantes como madre, como esposa, como guerrera. Y eso es lo que hizo Débora. Débora trajo 40 años de paz a Israel. ¿Por qué? Porque hubo un ímpetu en ella, un impulso a levantarse, a hacer las cosas diferentes, a escuchar la voz cuando Dios le dijo, despiértate, despiértate, Débora, y entona tu cántico profético. ¿Has dejado de cantar a Dios? ¿Has dejado de adorar a Dios? ¿Has dejado de buscarlo, de leer su palabra? Vuélvelo a hacer, porque ese es el llamado de nuestro Padre para cada una de nosotras, que nos dio las armas poderosas, lo tenemos. Hace poco Dios me dijo, muchas mujeres, han llegado sus peticiones a mi corazón, pero el poder está en ellas, simplemente que se levanten, háganlo, díganlo, ejecútenlo, que yo voy a respaldar todo lo que en mi nombre hagan. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu esposo, tu matrimonio, sean benditos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastora. Fue un gran privilegio para mí poder
entrevistarte y poder estar convencida que Dios sí lo puede hacer. Lo puede hacer. Así es. Amén. Así que les decimos hasta pronto. Hasta pronto a todas nuestras televidentes. Gracias, pastora. Gracias.